Rusia inicia evacuaciones de una de sus regiones fronterizas con Ucrania. Las autoridades publicaron imágenes que muestran las secuelas y también el nerviosismo en torno a Belgorod tras los ataques ucranianos. Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: las fuerzas rusas han llevado a cabo varias incursiones para proteger la región fronteriza rusa de Belgorod. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que está intensificando las defensas rusas. Guerra legal en Estados Unidos por las nuevas políticas fronterizas del estado de Texas, que, entre otras medidas, permite el arresto de migrantes indocumentados. De la inmigración como efectiva consigna electoral y su impacto hablaremos en esta edición. Y descubriremos qué país es el más feliz del planeta y por séptimo año consecutivo. ¿De qué depende la propia felicidad y la felicidad nacional? Se lo contamos. Las autoridades de la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, restringieron el acceso a varias localidades debido a los ataques ucranianos que se han intensificado en los últimos días. Al menos 2 personas murieron en la zona a causa de los bombardeos aéreos e incursiones terrestres desde Ucrania. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran los daños en varios edificios residenciales, así como una escuela y 2 jardines de infancia que se encontraban vacíos tras la decisión esta semana de cerrar temporalmente las escuelas en los distritos fronterizos por el riesgo de bombardeos. Y desde Moscú, Vladimir Putin prometió restablecer la seguridad de las regiones fronterizas rusas y afirmó que su triunfo en las elecciones presidenciales es solo un prólogo a la victoria en Ucrania. Escuchemos. La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Por supuesto, podemos responder con lo mismo, con exactamente lo mismo, atacando infraestructuras civiles y objetivos similares que el enemigo está atacando. Y a todo esto, el presidente de Ucrania, Vladimir Putin, presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró los nuevos paquetes de ayuda y anunció más acuerdos de seguridad. En el terreno de guerra, cada vez más soldados ucranianos caen en el campo de batalla defendiendo a su país y también más familias destrozadas por la guerra. Deutsche Welle visitó a algunas de las viudas de los caídos en combate para escuchar cómo este conflicto ha alterado sus vidas. El pequeño Matvey tiene 2 meses y medio, demasiado pequeño para entender por lo que está pasando su madre. El 28 de diciembre, día en que nació su hijo, Anastasia se enteró de la muerte de su marido, Sasha, que había estado defendiendo la región de Donetsk ante las fuerzas rusas. La noticia hizo que su mujer, embarazada, tuviese un parto prematuro. Por el estrés tuve que tener una cesárea. Mi bebé ni siquiera respiraba por sí mismo. Lo tuvieron que conectar a una máquina, aunque la ecografía estaba bien. Fue el resultado de mi estrés. Ahora Anastasia y su hijo viven en la ciudad de Zhytomyr, donde Sasha soñaba con comprar una casa para su familia. Cuando termine la guerra o durante la guerra, pediremos un crédito y compraremos un departamento y viviremos en Zhytomyr. Así que ya nos habíamos decidido por esta ciudad. Por eso enterramos a Sasha aquí, porque él quería vivir aquí. Anastasia está reuniendo firmas en el sitio web del presidente para que su marido obtenga el título de héroe de Ucrania. Anastasia pronto tendrá que volver a trabajar para mantener a su hijo. La situación de Anastasia está lejos de ser una excepción. El marido de Valentina, Alexander, fue asesinado el pasado noviembre. Su hija recién nacida, la menor de 5 hermanos, tenía solo 4 meses. Vivir sin él ha sido una lucha diaria. Siempre fue mi apoyo. Siempre supe que cuidaría de mí y que todo iría bien, en cualquier escenario. Incluso después de la invasión, no entré en pánico porque tenía un coche, combustible, provisiones, un plan. Él se ocupó de todo. Se las arregló con todo el mundo. Valentina depende de la ayuda de amigos y familiares, pero se solidariza con las mujeres ucranianas que han tenido que posponer sus sueños de formar una familia. Hay muchas mujeres que no tuvieron tiempo de dar a luz, no tuvieron tiempo de quedarse embarazadas y lamentan mucho no haberlo hecho.
Para muchas como yo, es un motivo para vivir, un incentivo para hacer algo. Sin que se vislumbre el final de la guerra, no se sabe cuántas familias más quedarán destruidas antes de que cesen los combates. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió este miércoles en su objetivo de invadir Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza, aunque aclaró que los preparativos van a tomar un tiempo. Una iniciativa que enfrenta las reticencias de los Estados Unidos. El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Antony Blinken, aterrizaba en Arabia Saudita en el marco de una nueva gira por Oriente Próximo. Su objetivo es mantener nuevas conversaciones encaminadas a garantizar un alto el fuego entre Hamás e Israel en Gaza. Está previsto que Blinken viaje a Israel el viernes. El martes declaró que el 100% de la población de Gaza enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Y Rafah, el último bastión de Hamás, donde se encuentran más de 1 millón de personas ancladas entre el cierre de la frontera por parte de Egipto y las incursiones del ejército israelí. El periodista Miquel Ayestarán nos explica por qué esta ciudad fronteriza palestina se transforma en un símbolo de la guerra en Gaza. Escuchemos. Rafah se ha convertido en un punto clave por dos motivos. Por un lado, es la última ciudad que le queda a Israel por asaltar en Gaza. Por otro, es el lugar al que el ejército ha ido enviando a los civiles durante los 5 meses de bombardeos en el norte y en el centro, por lo que allí han encontrado refugio en este tiempo 1,5 millones de personas. Antes de la guerra hay que explicar que aquí apenas vivían 300.000 personas y era el típico punto de salida desde Gaza hacia Egipto por el paso de Rafah. Ahora es un enorme campo de refugiados, con la gente hacinada en casas, en las calles y en campos improvisados levantados en las playas. Rafah es la última esperanza para que Israel pueda dar con los más de 100 cautivos que retienen los grupos palestinos desde el inicio de esta guerra. Rafah es también una operación militar necesaria si el Estado judío quiere cumplir su objetivo de acabar con Hamás, porque los batallones de los islamistas en esta ciudad apenas han entrado en combate hasta ahora. El problema para los israelíes es la fuerte presencia de civiles, por lo que trabajan en un plan para crear lo que han llamado islas humanitarias en el centro de la franja, una estrategia que de momento no parece tranquilizar demasiado a sus aliados. Benjamin Netanyahu insiste en que la operación se lanzará sí o sí, pero ahora matiza que necesitará algo más de tiempo. Este cambio de parecer llega tras una conversación con el presidente estadounidense Joe Biden. Y más noticias internacionales a continuación. Manifestantes israelíes protestaron frente a las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén. Exigen la devolución de los rehenes y acusan a la agencia de estar involucrada en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, mientras espera que una revisión independiente sobre este asunto se publique en breve. El actual ministro indonesio de Defensa, Prabowo Subianto, fue declarado este miércoles oficialmente ganador de las elecciones presidenciales celebradas el mes pasado. El ex general, que está acusado de violaciones a los derechos humanos durante su etapa como militar, asumirá el mando del país asiático en octubre. Los dos candidatos derrotados han anunciado su intención de impugnar los resultados por fraude. Y es noticia en Europa, el primer ministro irlandés Leo Varadkar anunció por sorpresa su dimisión al frente del gobierno de coalición de centro-derecha. Su marcha, dijo, se debe tanto a motivos personales como políticos. Varadkar, que también dimitirá como líder del partido Fine Gael, era primer ministro de la isla desde el año 2017. Su marcha se produce tras la derrota cosechada en 12 referendos realizados a principios de marzo para modificar las referencias a la mujer y a la familia que aparecen en la Constitución del país redactada en el año 1937. El político afirmó que no cree ser la persona adecuada para el puesto. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. He aprendido mucho, he conocido a mucha gente que nunca habría conocido. He estado en lugares que nunca habría visto, tanto en mi país como en el extranjero. Y estoy muy agradecido. A pesar de los retos, recomendaría de todo corazón la carrera política a cualquiera. Pero los políticos somos seres humanos y tenemos límites. Lo damos todo hasta que no podemos más. Entonces hay que dar un paso al costado.
Ahora economía y un importante esperado anuncio en los Estados Unidos con Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Es que hablamos, por supuesto, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que anunció que mantiene las tasas de interés entre el 5,5% y el 5,50%. Es decir, que por quinta vez consecutiva mantiene inalterados los tipos de interés, pero los funcionarios de la Fed esperan que se reanude la desaceleración de la inflación y mantienen sus perspectivas de tipos más bajos. En sus nuevas proyecciones, la mayoría de los miembros del organismo prevé 3 recortes de tipos este año. Asimismo, la Reserva Federal revisó al alza su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos hasta un 2,1% para este 2024. Y la Reserva Federal mantiene su perspectiva de 3 recortes este año. ¿Qué significado tiene esto? Lo analizamos, como no, con Ana Nieto desde Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, ¿hay alguna pista de cuándo pueden empezar estos esperados recortes? Tenemos la expectativa de los miembros de la Fed que apuntan a 3 recortes de tasa de 1/4 de punto cada uno para que se cierre el año alrededor del 4,6% frente al 5,25-5,50 actual. Pero lo que no tenemos es ningún calendario. Así lo ha dicho el presidente de la Reserva Federal, que dice que habrá bajadas, pero no sabe decir todavía cuándo. La mayoría de los analistas apuntan a que sea a partir de junio y quienes hacían previsiones para que fuera en la reunión de mayo ahora están ajustando estas previsiones para que lleguen a junio, en el 6º mes del año. Para el año que viene habrá otras 3 rebajas de tasas de interés, según ha dicho Powell, según es el consenso de los economistas de la Reserva Federal, y otras 3 en el año siguiente para llegar a una tasa neutra en el fin de este ciclo del 2,6%, una tasa neutra que ni estimula ni constriñe la economía. Para quienes están esperando un 0,025%, como había antes de la pandemia, el presidente Powell tiene preparado un jarro de agua muy fría. Dice que no se van a volver a esos tipos bajos de interés. El presidente de la Fed dice que el revés de la inflación que se ha visto en enero y en febrero le da la razón en esperar a la rebaja de las tasas de interés, porque el camino hasta llegar al 2%, que es el objetivo de la inflación, va a venir con baches. Pero también ha dicho que eso no significa que la Reserva Federal vaya a subir tasas de interés en lo más mínimo, algo que han dejado caer algunos economistas como Larry Summers, exsecretario del Tesoro. Dice Powell que ahora mismo las tasas están en su nivel más alto, no se irá más. O sea que mantenemos un poco la mano dura ahí en la Fed, pero la Fed sigue siendo optimista con respecto a la economía. Ana, ¿cuáles son esas previsiones? Pues la Fed ha subido la proyección de crecimiento de la economía. En diciembre decía que se iba a crecer a un ritmo del 1,8%, ahora se dice que este año se cerrará con un 2,1% y para los 2 años siguientes será del 2%. Además apunta que el desempleo se mantendrá alrededor del 4% y no el 4,6% previsto hace apenas 3 meses. En estos momentos estamos en el 3,9% porque ha subido en los últimos meses, pero Powell dice que no hay debilidades en el mercado laboral. Con respecto a los salarios, dice que no son inflacionistas, pero hay que mantener los niveles sostenibles. Y con respecto a la inflación, dice que la fortaleza de la economía les da margen de maniobra. Bueno, sigue siendo bastante robusta la economía estadounidense. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Gracias, Juliana. Y nosotros seguimos en Estados Unidos. La serie de percances de Boeing tiene consecuencias económicas para esta empresa. Tras el incidente aéreo en enero, las exigencias de las autoridades le pasan actualmente facturas millonarias al fabricante de aviones que atraviesa una crisis. Según el director financiero de Boeing, Brian West, se avecinan pérdidas de hasta $4.500 millones solo en este primer trimestre, una cifra que pone en riesgo su objetivo de alcanzar un flujo de caja de $10.000 millones para el 2026. A principios de enero, una puerta de emergencia en desuso de un Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines se desprendió en pleno vuelo. Resultó que faltaban algunos pernos de sujeción. La semana pasada se produjo otro incidente cuando se desprendió una parte del revestimiento exterior de un avión de United Airlines.
Y venimos ahora a Europa. Aquí la Unión Europea alcanzó este miércoles un acuerdo para imponer un límite máximo a las importaciones de granos ucranianos que están exentos de derechos de aduana desde 2022 debido a la guerra de agresión rusa. La medida extiende por un año la exención de aranceles concedida en 2022, pero agrega los granos a la lista de bienes con salvaguarda para evitar que las importaciones baratas inunden el mercado. Este mecanismo también se aplicará a los huevos, el azúcar, el maíz y los productos avícolas. Por el momento, las importaciones de trigo siguen sin estar sujetas a aranceles. Con esta medida, conocida también como un freno de emergencia, la Unión Europea responde en parte al reclamo de los agricultores europeos, quienes advertían por la caída de los precios locales ante la entrada de productos ucranianos. Bueno, y otro frente abierto, el de la migración, pero esta vez en Estados Unidos. Compleja es la situación en Texas, donde un tribunal federal de apelaciones ha vuelto a suspender una polémica ley de inmigración y solo pocas horas después de que el Tribunal Supremo, el máximo tribunal, levantara una suspensión temporal que permitía a la policía estatal y local detener a personas sospechosas de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. El año pasado, el gobernador de Texas comenzó a trasladar a los recién llegados en autobuses a otras ciudades de Estados Unidos, hacia las gobernaciones demócratas. Esto provocó que decenas de miles se dirigieran a Denver, en el estado central de Colorado. Denver, lejos de la frontera sur de Estados Unidos, no se veía afectada por la inmigración irregular hasta que una decisión política cambió las cosas. En mayo de 2023, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que empezaría a enviar migrantes en autobús a Denver, la quinta ciudad a la que se ha dirigido para concienciar sobre los problemas de inmigración que enfrenta Texas. Como resultado, decenas de miles de migrantes llegaron a la capital de Colorado. Según las autoridades, el año pasado Denver recibió más migrantes per cápita que cualquier otra gran ciudad fuera de Texas. Muchos de ellos terminaron viviendo en campamentos improvisados en la calle. Esa precariedad llevó a Andrea a involucrarse. Andrea, madre de 3 hijos, inició un grupo en Facebook llamado Highlands Moms and Neighbors, que atrajo a más de 7,000 voluntarios para brindar ayuda, como aquí en una iglesia de Denver que alberga a migrantes. Andrea espera que los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro cumplan con lo que se espera de ellos. El problema es que como nuestro sistema de inmigración no funciona y no hay un plan, abren la puerta a miles de personas que realmente necesitan ayuda y que quieren trabajar y no depender de nadie. No están buscando limosnas. Tengo que insistir para que acepten abrigos y zapatos. Quieren trabajar, quieren ser capaces de pagar sus propias cosas. Lo digo muchas veces y no lo digo sin respeto, sino sinceramente. Quien quiera que esté a cargo de la política de inmigración necesita hacerse a un lado. Tal vez ir a tomar un aperitivo, limpiar su habitación y dejar que las madres lo hagan durante 48 horas, como nosotras, y esto podría arreglarse. Denver ha invertido más de $36 millones en asistencia a los inmigrantes. Los residentes de la vecina Lakewood dicen que es demasiado y por eso se reunieron para expresar su preocupación por la saturación de los hospitales y las infraestructuras. La preocupación es que todos los municipios vecinos sean contactados para ayudar con la situación en Denver. Quieren que nosotros, todos nosotros, asumamos un papel en la vivienda, la alimentación y los servicios. La gente es reacia a comprometerse, sobre todo cuando la ciudad y el gobierno no preguntan cómo se siente uno al respecto. Esto requiere un debate público que no ha habido. La oficina del alcalde de Denver, Mike Johnston, no respondió a solicitudes de entrevista. En febrero, el alcalde anunció recortes temporales en algunos servicios de la ciudad para financiar la asistencia de inmigración, una decisión que generó aún más tensiones. Esa conversación y esa dinámica ha dado lugar a una actitud de nosotros contra ellos en Denver, en donde antes no se daba eso. Antes había muchísima gente que quería ayudar y acudía a hacer tareas en las que el gobierno fallaba. Ahora que algunos de nuestros centros de recreación están cerrando, tienen horarios limitados y nuestros centros de vehículos motorizados tienen horarios limitados. Ahora escucho, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Muchos temen que un debate cada vez más politizado genere en Estados Unidos un discurso cada vez más opuesto a la migración, haciendo más difícil acordar soluciones humanitarias.
En Venezuela fue detenido el jefe del partido de María Corina Machado. Se trata de Henry Alviares, quien es coordinador nacional de 20 Venezuela, formación de la lideresa opositora. Así lo informó este miércoles el fiscal general venezolano Tarek William Saab, alegando una supuesta vinculación de Henry Alviares con planes violentos relacionados con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Además de Alviares, la policía detuvo a la exdiputada Dignora Hernández, también militante del partido 20 Venezuela, por planear acciones violentas para forzar la inscripción de la candidatura de Machado, según la acusación. Machado fue elegida en las primarias como abanderada de la principal coalición opositora, pero está inhabilitada para competir por la justicia venezolana. Y todo esto cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela comenzaba esta semana la inscripción y la actualización de datos de votantes en unos 300 puntos del país ante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los jóvenes con 18 años cumplidos y todos los que deseen actualizar sus datos por cambios de residencia podrán acudir a una de estas sedes hasta el próximo 16 de abril dentro y fuera del país. Sin embargo, la oposición asegura que hay irregularidades en este proceso de inscripción de votantes y pide también multiplicar los puntos para el registro electoral. El periodista de Deutsche Welle en Caracas, Oscar Schlenker, nos ayuda a comprender más de esta situación. Oscar, muchos saludos y, en primer lugar, ¿qué se sabe del cronograma electoral para presentar a los candidatos? Bueno, con respecto al cronograma, hoy se presentaron unos cambios de fecha para la admisión o rechazo de las postulaciones por el Consejo Nacional Electoral, que según el instructivo entregado a los partidos políticos será entre el 21 y 25 de marzo, una semana antes de lo anunciado en el portal del CNE. Sin embargo, el proceso de postulación no acaba el 25 de marzo. Hay varias etapas que cumplir antes de conocer cuáles serán las candidaturas para las elecciones. Otro proceso que se está realizando actualmente es el del registro electoral y se han producido varias denuncias sobre la falta de información acerca de las sedes del registro, pocos equipos para la cantidad de personas registrándose y otras quejas. Sobre todo hay descontento entre los venezolanos en el exterior con los consulados en el registro electoral fuera de Venezuela. Y es un cronograma que naturalmente representa un gran dilema para la oposición venezolana ante la inhabilitación de su principal figura y también ante la denunciada persecución política de sus colaboradores. ¿Existe un plan opositor para una candidatura alternativa a María Corina Machado? Existe mucha especulación sobre este tema. Por los momentos, un grupo de partidos de oposición siguen apoyando el liderazgo de María Corina Machado y hasta que ella o la plataforma unitaria no haga un anuncio, seguirán las especulaciones. Sin duda, hay presión para que busquen alternativas y públicamente se han asomado perfiles como Eduardo Fernández o Manuel Rosales, pero también hay que evaluar que extraoficialmente hay 35 tarjetas de partidos políticos aprobadas por el CNE, donde la mayoría son partidos de oposición que no están dentro de la plataforma unitaria que apoya a Machado. Y van a presentar candidatos que eventualmente dividirían el voto opositor si no hay un acuerdo de apoyar una alternativa para las próximas elecciones. Y esa presión está latente, no solo por la inhabilitación de María Corina, también aumenta la persecución a los dirigentes del partido que ella representa. Hoy denuncian 2 detenciones más a Henry Alviares y Dignora Hernández del partido 20. Realmente preocupación en la situación de los opositores en Venezuela, una situación que se prolonga. Oscar Schlenker, muchas gracias. Y a todo esto, el exjugador del Barcelona, Dani Alves, no podrá salir este miércoles de prisión al no haber reunido hasta ahora el $1.000.000 que un tribunal español le impuso como fianza a la espera de que sea firme la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca, en una sentencia altamente controversial en España. Tras la autorización de la libertad, la abogada de la víctima del futbolista brasileño criticó la decisión afirmando que existe una justicia para ricos. La decisión del tribunal se anuncia al día siguiente de la vista en la que Alves pidió salir en libertad condicional mientras se resuelven los recursos contra su sentencia que podrían demorar meses, y aseguró que no huiría. Y son los finlandeses los que tienen hoy otro motivo para sonreír. Finlandia ha sido nombrada el país más feliz del mundo por 7º año consecutivo. Así lo indica el último informe mundial sobre la felicidad de la ONU, que clasifica 143 países. Por primera vez en más de 10 años, Estados Unidos y Alemania quedan fuera de los 20 países más felices.
Entre los países latinoamericanos objeto del estudio, Costa Rica ocupa el puesto 12, siendo el mejor situado, seguida por México en el puesto 25 y Uruguay en el puesto 26. Si busca un buen talante, es muy probable que lo encuentre aquí, en Finlandia. Es la nación más feliz del mundo por 7º año consecutivo. Podría pensarse que algo tendrá el agua local si aquí hay tanta alegría. Los investigadores atribuyen el resultado a la satisfacción de los finlandeses por el respaldo social, su buena salud, la alta esperanza de vida, la libertad, la generosidad y también el elevado Producto Interno Bruto. Sin duda la riqueza es importante, pero lo es aún más cómo se distribuye. En Finlandia, Dinamarca y otros países escandinavos, la riqueza se distribuye de manera más equitativa y un mayor número de personas se beneficia de la riqueza generada en estas naciones. Además, se mantiene un estado de bienestar que proporciona estabilidad psicológica. Finlandia y sus vecinos nórdicos, Dinamarca, Suecia e Islandia, ocupan los primeros 4 puestos del ranking. La riqueza es importante, pero también lo es una esperanza de vida saludable que es más alta en los países escandinavos. En otros países ricos como Estados Unidos, la esperanza de vida está disminuyendo para segmentos de la población. Por primera vez en una década, Estados Unidos y Alemania se encuentran fuera de las 20 naciones más felices, ocupando los puestos 23 y 24 respectivamente. En Alemania se observa que las personas mayores son más felices que los menores de 30 años. Afganistán, sumido en una crisis humanitaria tras el reciente control retomado por los talibanes, se sitúa en el último lugar de la tabla. Además, en los últimos 12 años se ha registrado un aumento de más del 20% en la desigualdad global sobre felicidad. Un resultado alentador del estudio es que la buena voluntad sigue siendo universal. Según el informe, en nuestro mundo post-COVID, los actos de bondad están en aumento en todas las generaciones. Esto es, sin duda, un motivo para sonreír, y no solo en Finlandia. Y al finalizar, le contamos que arqueólogos turcos han revelado un hallazgo pionero sobre el uso de piercings faciales hace al menos 11.000 años. Los investigadores descubrieron ornamentos de piedra cerca de los labios y las orejas de esqueletos que se encuentran en el yacimiento arqueológico de Bunkuklu Tarla, en el suroeste de Turquía. El descubrimiento demostraría que los seres humanos llevan preocupándose de su apariencia y de los adornos personales desde la prehistoria. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes. Hasta pronto.